Entonces, hermanos, el tema principal de todo esto es, como dijo Jesús a sus discípulos en San Juan capítulo 15, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿De qué habla esto? De la necesidad que tenemos de que nuestra vida realmente esté caminando con Cristo. Y solamente tú lo sabes, mi hermano, ¿ok? Pero asegúrate que realmente tengas una comunión con Cristo a través de, o todo comenzó con la salvación. Tenemos la Escritura, el Espíritu Santo, la enseñanza, todas estas cosas nos ayudan a que nosotros conozcamos la voluntad de Dios y queremos andar en sus caminos. En el caso de Enoc, ¿se acuerdan? Vimos que Dios se agradó en Enoc y aún le llevó de una manera especial. Y la Biblia dice porque dio evidencia de tener una vida que agradó a Dios. Repito, no estamos viendo esto como una recompensa por andar bien. No. Estamos viendo que la Biblia sí enseña que Dios se agrada en sus hijos cuando andan en su verdad, ¿sí o no? Amén. Sí, esto es innegable, ¿ok? Dios se agrada de sus hijos cuando andan en la verdad, por supuesto. De hecho, miren, vaya conmigo ahí a Juan, Juan capítulo 9 en el verso 31. Juan capítulo 9, verso 31, aunque no pierda crónica, ¿verdad? Pero mira, rápidamente, Juan capítulo 9 en el verso 31. ¿Lo encontró? Antes de leerlo, el contexto es este. Había un hombre ciego, ¿ok? Al cual Cristo le devolvió la vista. ¿Cómo se la devolvió? ¿Se acuerdan la historia? Jesucristo escupió a tierra, hizo lodo y puso lodo en sus ojos. Hizo un milagro, ¿ok? Cuando el ciego se presentó ante los religiosos, ellos le preguntaban, a ver, ¿quién te ayudó, no? A lo mejor ni eres ciego, ni era ciego. Y ellos les decían, no, pues fue tal hombre, ¿no? Pero recuerden que los fariseos, los religiosos, tenían a Jesucristo como un pecador, ¿cierto? No le querían. Y no, ese hombre que te ayudó es un pecador, estoy parafraseando. Y el ciego sabía algo que nosotros a veces ignoramos. ¿Y qué es? Que sí, que Dios, el oído de Dios está atento a sus hijos. ¿Cuándo? Cuando sus hijos andan en su voluntad, cerca de Él. Y Él les contestó así en el verso 29, dice, sí, ese texto que les di, ¿verdad? Juan 31, dice así, 31. Dice, respondió el hombre y les dijo, el hombre ciego, pues esto es lo maravilloso, dice, que vosotros, o sea, los fariseos, escribas, no sepáis de dónde sea, o sea, dónde sea Cristo, ¿no? Y a mí, dice, me abrió los ojos. 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? Un hombre ciego, hermanos, sabía esto, ¿ok? ¿Sí me entienden? Por eso estamos predicando de esto, hermano. Algo básico es esto. Usted y yo necesitamos caminar con el Señor. Necesitamos tener una relación personal con Él. Señor, lo demás que Cristo nos va a dar, el Señor está cerca de aquellos que le temen, ¿ok? Que tienen cuidado de hacer su voluntad. Esto no se puede cambiar y de eso estamos predicando. Si tenemos esto y logramos esto, todo lo demás, hermanos, es una especie de añadidura. Nos quedamos en el punto número 5. El punto número 1 fue que la pregunta era ¿por qué Dios dijo sí a la oración de Jabes? Bueno, vimos que Dios escuchó a Jabes porque Jabes era un hombre ilustre, ¿ok? Un hombre honorable, un hombre que estaba caminando con Dios. Obviamente Dios escuchó en primer lugar su oración y Jabes oró porque tenía necesidad, ¿cierto? Su mismo nombre significa dolor, nació en un tiempo difícil. Él tenía necesidad, como necesidad tenemos todos nosotros. Ahora, ¿quién suple nuestra necesidad y que nos llena de verdad? ¿Quién lo puede hacer nada más? Pues Dios. Por eso Jabes
oró a Dios, oh Señor, si, Dios, si me bendijeras, ¿no? Sí, también vimos que entonces que Jabes buscó la bendición de Dios y que Jabes pidió cosas específicas. En el tiempo de Jabes, o en el caso de Jabes, como todos los que estaban a su alrededor, lo que estaban buscando en ese tiempo en específico, ¿qué era? Pues ensanchar, ¿qué? Su territorio. Pues para eso vinieron a la tierra prometida, ¿cierto? Sí, ensanchar su territorio. Entendemos que Jabes no quería territorio nada más para acaparar territorio. No, Jabes, como era un hombre honorable, por supuesto que él quería causar una influencia en los que estaban cerca de ellos. De hecho, alguien que conocía la ley de Dios, lo que tenía que hacer es dar a conocer ese Dios ¿a quién? Pues a los demás, ¿no? Entonces la oración de Jabes podemos saber que sí fue buena. En nuestro caso, ensanchar el territorio no significa meramente Dios, dame más terreno. No, ¿verdad? Porque hay bendiciones más grandes. Lo que sí es claro es esto: en cuanto a la oración de pedir, hay extremos, ¿ok? Hay un extremo donde no queremos pedir nada porque decimos, es que Dios no me va a bendecir porque Dios solamente bendice ciertas cosas. No es cierto. En la oración que hizo Juan por Gallo, Juan le dijo así, mi amado, yo quiero que Dios te bendiga en todo. Ahora, ¿será que Dios en este tiempo solamente bendice lo espiritual y lo material no? Si tú me dices que nada más bendice lo espiritual, que te vaya bien, ¿no? Yo no sé qué vas a comer, ni qué vas a vestir, porque lo que tú comes, lo que vistes, el vehículo que tienes, la casa que tienes, ¿quién te la dio? ¿Satanás? ¿Quién te la dio? Te pregunto, ¿en el tiempo de Pablo había creyentes ricos o todos eran pobres? ¿Usted qué opina? Claro que había ricos. Pablo le dijo a Timoteo, a los ricos diles que no sean avaros, ¿ok? Que no confíen o que no pongan su confianza en las riquezas, sino en el Señor. Sí, hermanos, aquí hay dos extremos. Un extremo de pensar que Dios quiere que tú seas pobre. No, hermanos, ¿cómo está así? No, Dios también quiere que sus creyentes tengan riqueza, solamente que las riquezas materiales no son tan importantes ni son el fin de los creyentes en Cristo. Las riquezas espirituales son más grandes, ¿ok? Son las que te dan plenitud, llenura, son las que tienen alcance externo, pero no podemos negar que necesitamos cosas materiales. ¿Usted qué opina? Entonces tendríamos que orar así, Señor, no quiero que me des cosas materiales, que no quiero nada de eso. No, yo quiero solamente riquezas espirituales. Ajá, ¿y de qué vivimos entonces en la tierra? ¿Ven que hay dos extremos? Sí, tenga cuidado con los extremos. En el caso de Jabes, sí, él pidió ensanchar su territorio. En el caso de nosotros, mire, si pides cosas materiales que sea con un buen propósito, ¿cuál es el propósito? Compartir con los demás, ¿no? O sea, a mí me encantaría que aquí en Benson hubiera creyentes ricos, ¿no? ¿Y para qué? Para que pudiéramos apoyar más, pues la obra de Dios. ¿No sería perfecto? Que todos pudiéramos ser ricos, no para acaparar, o sea, no por amor al dinero, sino, no sé, para usar las riquezas correctamente. Hay muchos que son pobres y que nosotros pudiéramos apoyarle, por supuesto, ¿verdad? Pero ese no es el enfoque principal. Hay riquezas más grandes que son por supuesto, las espirituales, ¿sí? Cosas materiales sin una vida espiritual es una vida vacía. Pero una vida espiritual, aunque haya escasez económico, la vida puede ser llena, porque las riquezas espirituales son más grandes, ¿ok? Sí, yo prefiero tener riqueza espiritual, aunque las cosas materiales sean lo básico, ¿sí me entiende? Que tener abundancia de cosas materiales, pero que en lo espiritual esté yo bien limitado, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, sí, hay un balance. Jabes sabía esto, y él nos enseña sobre esto. Jabes sí pidió cosas terrenales, ¿ok? Pero se entiende que él la usó de bendición para los demás, tanto así que una ciudad llevó su nombre y fueron conocidos como un pueblo que hizo algunas cosas correctas. En el punto número 5, entonces, algo más que encontramos en la oración de Jabes, y por lo cual creo yo que Dios dijo sí a la oración de Jabes, es que Jabes pidió que si él iba a recibir algo de parte de Dios, que el respaldo de Dios estuviera con él. Él lo dijo así en el capítulo 4, en el verso 10, estamos del primer libro de Crónicas, ¿cierto? Dice así, y si tu mano estuviera conmigo, qué bonito, ¿no? ¿Sí entiende?
Si entiende lo que Jabes está diciendo. Señor, yo te estoy pidiendo esto, pero necesito que tu mano vaya conmigo. Jabes no quiso caminar sin el respaldo de Dios. Eso es lo que significa si tu mano estuviera conmigo. ¿Sí pueden ver que Jabes es justo, sí o no? ¿Es un hombre honorable, sí o no? ¿Es un hombre que está tomando en cuenta a Dios en lo que Dios le da, sí o no? ¿Sí? Nosotros a veces oramos así. Fíjense cómo oramos, ¿no? Así, a veces oramos. Señor, tú sabes lo enfermo que estoy, ¿no? Pero si me regresas la salud, si me respaldas en darme la salud, hazlo, ¿no? Si me respaldas, yo entenderé que tú estás conmigo. Y luego Dios nos da la salud, ¿no? Y ya después, nos olvidamos, ¿no? Y no servimos a Dios para nada. ¿Sí me entiende? El corazón de Jabes no era así. Lo que Jabes está diciendo es, antes que me des algo, quiero decirte, o quiero que tú me respaldes. O sea, que tú vayas conmigo. Hay varios hombres en la Biblia que tuvieron una petición similar a la de Jabes, el respaldo de Dios. Uno de esos hombres fue Moisés. ¿Sí saben quién es Moisés, verdad? Moisés tuvo un llamado de parte de Dios ahí en una zarza ardiendo para que sacara al pueblo de Egipto y lo llevara a la tierra prometida. Ahora, ¿le fue fácil a Moisés? Hermano, le fue. Hubo una ocasión en la cual se le revelaron, hermano. ¿Sí se acuerda la historia? ¿Por qué Moisés tiene que ser líder nada más? ¿Acaso nosotros no podemos? ¿Se acuerda? Hasta contra él y contra sus hermanos. ¿Cómo se llama el tema? La rebeldía de Coré tiene otro nombre, ¿ok? ¿Me entiendes? Se rebelaron. O sea, a Moisés no le fue fácil, ¿ok? Pero ¿qué hizo? ¿Qué sí hizo Moisés? ¿Saben qué sí hizo Moisés? Fue fiel a Dios. Se mantuvo firme, aunque hubo una gran oposición contra él. Voy a leer la historia, escúchelo. Está en Éxodo, capítulo 33, verso 15 al verso 17 nada más dice así. Lo voy a leer, escúchelo. Si no era tiempo de encontrarlo, escúchelo. Dice así. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y después dice Moisés, ¿y en qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Después en el verso 17 Dios le dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Déjalo parafraseo. Moisés dice, Señor, si tú no vas a respaldarme como hizo Jabes, no nos saques de aquí donde estamos. Y dice Moisés, yo me voy a dar cuenta, Dios, si tú vas conmigo, si nos guardas, si nos apartas de los demás pueblos. ¿Y saben qué le contestó Dios? Lo voy a hacer. ¿Y sabe por qué Moisés dice? Porque has hallado gracia delante de mis ojos. ¿Saben qué significa esta frase? ¿Has hallado gracia delante de mis ojos? Me gusta cómo caminas. Me gusta cómo andas. Me gusta tu fidelidad. Y Dios le dice, por eso te voy a conceder lo que me estás pidiendo. Ahora, ¿esto es un premio? No, es una necesidad. Moisés dice, Dios, necesito que tú me respaldes. Es una necesidad. ¿Y qué dice Dios? Te lo voy a conceder. ¿Por qué? Porque andas como me agrada a mí. Ese fue el caso de Moisés. Jabes está haciendo lo mismo. Jabes dice, Señor, yo tengo una necesidad. Mi nombre es dolor. Y vivo en el dolor. Quiero que me ensanche el territorio, pero respáldame. Ve conmigo. Hay otro hombre en la Biblia, ahí sí vaya conmigo, por favor, vaya conmigo. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 1, por favor. Verso 1. Vamos todos a ver. Es prácticamente el único rey de Israel, de Israel o de Judá, pues, del cual se habla bien. Prácticamente es el único rey y que pidió, o más bien tuvo el respaldo de Dios. Y vamos a ver por qué tuvo el respaldo de Dios. Su nombre de este rey fue Ezequías.
Ezequías. ¿Lo encontró? Segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 1, y después verso 3 y al verso 7. ¿Lo tiene? Para brincar un poco ahí. Dice el verso 1, dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. O sea que mientras Oseas reinaba ya en Israel, Ezequías comenzó a reinar en Judá. Recuerde que la nación de Israel estaba dividida en dos partes: Judá y Benjamín en el sur, y 10 tribus en el norte que tenían su propio reino. Una nación dividida, ¿no? Los rebeldes y los no tan rebeldes. Dice así en el verso 3: hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Quién? Ezequías, conforme a todas las cosas que había hecho David. O sea, no es que Ezequías era directamente hijo de David, sino que era de su descendencia, ¿ok? Habían pasado varias generaciones, pero dice, así como caminó David, así caminó Ezequías. Qué bonito, ¿no? Ezequías es prácticamente es el único rey que se dice esto, ¿ok? Y dice el verso siguiente, el 4, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamaban Neustán. Una cosa de bronce significa. Imagínense, ¿no? ¿Creen ustedes que a Ezequías le fue fácil ir contra el mismo pueblo y decirle, ¿saben qué? No más idolatrías. Vamos a quemar a todos los dioses. ¿Se imaginan ustedes se acuerdan por qué Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto? ¿Se acuerdan? ¿Era para que la idolatraran? No, era una señal que iba a indicar que Israel nuevamente confiaba en Dios. Estaban siendo muertos por serpientes, literalmente serpientes, moridos por serpientes, y Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce para que cuando Israel venga y la mire, sean sanados. La idea era de que confiaran en Dios, que le creyeran. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron un ídolo. Y cuando llegó Ezequías le dijo, no más. ¿Se habrán opuesto? Yo pienso que sí. Trate de quitar los ídolos a alguien y verá cómo se le pone enfrente. Y aquí era un pueblo, ¿ok? ¿Qué hizo Ezequías? Firme, fiel a Dios, y esto le agradó a Dios. Dice el siguiente verso: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. ¿Dónde está tu esperanza? Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y aquí viene lo interesante: igual que Jabes, igual que Moisés. Y Jehová estaba con él, significa respaldándole, ¿ok? Y a donde quiera que salía, esta es la palabra correcta. Esto es la palabra correcta. ¿Sí existe en la Biblia? Sí. ¿Qué era? Prosperaba. ¿Solamente en lo espiritual? No, en todo, por supuesto. Prosperaba, dice. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. O sea, prefirió confiar en Jehová. Hasta aquí podemos observar cómo estos dos hombres, Moisés y Ezequías, fueron como Jabes. ¿Cómo fue Jabes? Ilustre, ¿no? Diferente a los demás, honorables, hombres que caminaron confiando en Dios. Y Dios se agradó de ellos. Y cuando ellos oraban, ¿qué hizo Dios? Les escuchó. En su caso de ellos les dijo, sí, los voy a ayudar. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque así es Dios, ¿ok? Dios sí quiere bendición para sus hijos, pero claro, Dios espera que andemos en sus caminos, por supuesto. De hecho, este mismo ejemplo, si vamos al Nuevo Testamento, ¿podemos llevar este ejemplo al Nuevo Testamento? Sí, sí se puede. Para verlo nada más, para que usted diga, no, es que eso es el Antiguo Testamento. No, vaya conmigo a Hechos capítulo 11, por ejemplo. Vaya a Hechos 11. Hechos 11. Hechos capítulo 11. Dice en el verso 19. ¿Lo tiene? Este es el caso de la iglesia que se está formando, ¿ok? La iglesia que está
llevando el evangelio a diferentes lugares en medio de persecuciones. Hechos 11, en el verso 19. Esto sucedió en la iglesia de Antioquía, ¿ok? ¿Lo tiene? Dice así: ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de ¿qué? De la persecución que hubo con motivo de Esteban. Imagínense, acaban de matar a Esteban, ¿no? Asesinarlo por ser seguidor de Jesús. Y la iglesia era ahora perseguida. ¿Saben quién la perseguía a la iglesia? ¿Se acuerdan? ¿Y para qué los quería? Para entregarlos a los tribunales, ¿no? Y matarlos si se oponían. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo. ¿Y por qué nada más a los judíos? ¿Se acuerdan por qué, verdad? Sí, porque Cristo les dijo que primeramente tenían que llevar la palabra a los judíos, a los de Israel, aunque el evangelio iba a ser después para todos, ¿no? Solamente, dice el verso 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, dice, ¿ok? Y estamos en el libro de Hechos, ¿ok? De Hechos, ¿ok? A los griegos. Aquí en el libro de Hechos quiero dejarte algo claro, esto es extra, ¿ok? Solamente en el libro de Hechos, griegos no son gentiles, ¿ok? En el libro de Hechos, a los gentiles, o sea, los que no son judíos, se les llama gentiles. Y a los griegos, ¿quiénes son aquí los griegos? No sabes, aquí griegos son judíos, pero son judíos de la dispersión, ¿sí? Judíos que nacieron fuera de Jerusalén o fuera de Israel, ¿no? Aquí se les llama griegos. Es el único libro donde hay una diferencia. Judíos se les llama a los nacidos en Israel. Griegos a los judíos nacidos fuera de Israel. Y gentiles a los que no son judíos. ¿Okay? Tengan cuidado con eso. ¿Okay? Dice, anunciando el evangelio del Señor Jesús, dice, verso 21. ¿Y qué pasó? Como ellos andaban haciendo lo que se les había encargado, dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Sí, Dios se agrada cuando sus hijos andan en su voluntad. Dios hace esto. Entonces, lo que vimos ahí es de que en su oración, Jabes pidió tener el respaldo de Dios, pero sabemos que para que alguien tenga el respaldo de Dios, como en el caso de Moisés, de Ezequías y de la iglesia del primer siglo, y cualquier ejemplo que me pongan, para que tú tengas el respaldo de Dios, necesitas andar ¿qué? Pues en el temor de Dios, haciendo la voluntad de Dios, por supuesto. Esto es indispensable. Siguiente punto. En la oración de Jabes, y por lo cual yo creo que Dios puso atención a su necesidad. En su oración Jabes pidió una transformación. Él pidió ser librado del dolor. ¿Se acuerdan? En el verso 10 lo leemos. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 10. Regresamos. ¿Qué dice? ¿Lo tiene? Dice el verso 10. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición, número 1, 2, y ensancharas mi territorio, y después, y si tu mano estuviera conmigo, y el siguiente punto, y me libraras del mal para que no me dañe. Sí, hermanos, la siguiente cosa que pidió Jabes fue ser librado del mal. Mira, aquí hay algo bien interesante. Otra traducción lo traduce así, dice, y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Ahora, ¿cómo se llamaba el nombre de Jabes? ¿O qué significaba? Dolor. ¿Y qué es lo que Jabes está pidiendo en la oración en ese punto? Yo no quiero vivir en dolor. Ahora, ¿cuál es lo interesante en esto? Miren, en el Antiguo Testamento o en los tiempos bíblicos, el nombre de una persona era importante, ¿sí o no? Sí, en tiempos bíblicos, el nombre de una persona identificaba cómo era la persona. El nombre de Jabes era dolor. ¿Por qué? Porque desde que llegó al mundo llegó
provocando dolor. Y nació en un tiempo expuesto a mucho dolor. Y lo que Jabes está diciendo es: Señor, yo no quiero vivir en base a lo que dice mi nombre. ¿Esto es cierto? Sí. Ahí tengo otro ejemplo. No lo busques. En primer libro de Samuel, capítulo 25, en el verso 25, primer libro de Samuel, encontramos una historia, la historia de David y Abigail. Cuando David andaba huyendo de Saúl, escondido en cuevas con 600 hombres, pidió ayuda a un hombre rico que se llamaba Nabal. ¿Ok? ¿Y qué significa Nabal? Nabal significa insensato, necio. ¿Y saben cómo era Nabal? Sí, así. Era un insensato, era un necio, ¿ok? Y Abigail le dijo a David, porque Nabal era tan insensato que se atrevió a negarle la ayuda al futuro rey de Israel. ¡Qué osadía!, ¿no? Qué necio, ¿no? Es como si usted escuchara que Dios le dice: haga esto, y usted no lo hiciera, ¿no? ¡Qué osadía!, ¿no? Piénselo, ¿no? Dice así, le dijo Abigail a David: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es, dice. Él se llama Nabal, que es insensato, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. ¿Sí me entiende? Otro caso, Salomón. ¿Saben lo que significa Salomón? Salomón viene de Shalom, y Shalom es paz. Es paz. Y sí, Salomón vivió conforme a su nombre. Salomón fue el único rey sobre Israel en el cual solamente hubo tiempos de paz, de prosperidad, porque su nombre significa paz. De hecho, fue a Salomón que Dios le encargó que construyera el templo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo con David? Porque David sí quería. O sea, David creía que lo iba a hacer. ¿Pero qué le dijo Dios a David? No, dice, porque en tus manos hay demasiada sangre, dice. Así es que lo va a hacer alguien que va a traer paz, porque Dios es paz realmente. O en el caso de Jacob, ¿qué significa Jacob? El que usurpa, el que engaña, ¿no? Y desde que viene ya Jacob saliendo, viene agarrado a su hermano, ¿no? Y después le robó la primogenitura, ¿no? Y después le dio la vuelta a Labán, ¿no? Ser un engañador, ¿eh? Su nombre es... Pero claro, después Dios se lo cambió y le puso Israel, ¿ok? El que contiende con Dios, o el que está con Dios, pues. ¿Sí me entiendes? El nombre habla mucho de una persona. ¿Cuál es tu nombre? No, si no aplica hoy. Sí, eso sí no aplica hoy, ¿ok? No se aplica, porque algunos se llaman Sofía, y Sofía es sabiduría, y luego no hay nada de sabiduría. Yo entiendo. Espero que no haya ninguna Sofía aquí. Si lo hay, ahí me disculpo, ¿no? Regresando a la vida de Jabes, ¿cómo se llamaba Jabes? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué significaba Jabes? Dolor. Y Jabes sabía la importancia de lo que reflejaba un hombre, ¿no? Y lo que Jabes está diciendo es: Señor, yo no quiero vivir bajo la etiqueta de este nombre mío que significa dolor. Si mi nombre es dolor, yo no quiero vivir con dolor. Es lo que Jabes está haciendo: Señor, líbrame del dolor. O sea, Jabes oró para ser transformado. ¿No? ¿Sí me entiende? O sea, es feo tener que vivir bajo una condición así, ¿no? En el Antiguo Testamento, en los tiempos bíblicos, así era. Hermanos, miren, ¿qué aprendo de esto? Miren, existen eventos desagradables que están definiendo el presente y el futuro de muchos cristianos. No sé si me entienden, ahí va, miren, por ejemplo, miren, yo no sé si aquí existan personas así, personas que en el pasado fueron afectadas por algún acontecimiento y que por ese acontecimiento hoy viven marcadas y bajo esas cicatrices. Por ejemplo, tal vez en el pasado alguien recibió, no sé, un abuso y hoy vive odiando. ¿Sí me entiende? ¿Por qué quieres vivir así? ¿Sabe qué hizo Jabes? Señor, yo no quiero vivir en base a lo que significa mi nombre. ¿Sabes qué te recomiendo? Si en el pasado alguien te abusó y hoy guardas odio, haz como Jabes. Señor, transforma mi vida. Yo no quiero vivir bajo la etiqueta del odio porque alguien abusó de mí en el pasado. En el pasado algunos han recibido algún maltrato y hoy viven amargados cuando se acuerdan de ese pasado. No tienes por qué vivir así.
Jabes no quiso vivir así. Algunos en el pasado fue al revés. En el pasado cometimos un pecado nosotros, un mal a alguien. Y hoy estás desanimado y dices, Señor, no puedo olvidar eso que yo hice contra alguien y me atormenta. No tienes por qué vivir así. En Cristo podemos encontrar perdón, restauración y vivir libre de eso, mi hermano. No hay por qué vivir bajo esa etiqueta de lo que nos hicieron o de lo que hicimos en el pecado. A esto se le llama un lastre. ¿Qué es un lastre? Es un peso que vienes arrastrando. Es algo que te impide vivir tu vida cristiana con libertad. Piénsalo. Algunas personas viven cargando con este lastre, con este peso que entorpece y detiene tu avance. No tienes que vivir así. Sea lo que haya pasado en tu vida, no tiene por qué marcar tu presente ni por qué definir tu futuro. ¿Quieres vivir así? Hoy estás amargado. ¿Quieres vivir en el futuro amargado? No. En Cristo podemos ser transformados. ¿Sí me entienden? En Cristo se puede hacer eso. Jabes lo sabía. Jabes sabía que su nombre significaba dolor, pero él sabía que si le pedía ayuda a Dios, Dios le podía quitar esa etiqueta, ¿no? Y aunque se siguió llamando Jabes, no tenía por qué vivir en el dolor. Y como Dios se lo concedió, ¿qué creen? Y estoy seguro que Jabes no vivió su vida en ese dolor. Repito, usted no tiene que vivir marcado por el dolor, por la amargura, por la ira, por el desánimo, solamente porque en algún momento de su vida usted sufrió algún evento así, no sé, un abandono, no sé. No tiene que vivir así. No permitas que el dolor sea el estilo de tu vida. No permitas vivir así. Es más, nuestra oración debería ser como la de Jabes. Señor, no solamente no permitas que otros me hagan daño, ayúdame a que yo mismo no haga daño a los demás. Siempre que son las dos cosas, ¿no? A veces, Señor, protégeme de aquellos que me quieren hacer daño. Hay que orar ahora sí. Señor, protégeme de los que me quieren hacer daño y guárdame de que yo sea el que le haga daño a ellos, porque a lo mejor ellos también están orando, ¿no? Señor, protégeme de ese que me quiere hacer daño. ¿Sí me entiende? ¿O qué? ¿No tenemos en esta carne todavía esa capacidad de hacer daño a los demás? Sí, hay que tener cuidado de nosotros mismos. Hay que orar también para no dañar a los demás, que no nos hagan daño, pero tampoco hacer daño. Piénsalo. Dile a Dios, Señor, si en el pasado cometí pecados, y podría ser este caso de algunos, tal vez en el pasado has cometido pecados, yo no sé, pero si en el pasado has cometido pecados y eso te atormenta, mira, puedes decirle a Dios hoy, Señor, perdóname, límpiame. Yo quiero vivir la nueva vida en Cristo que se me ha sido concedida a través de la cruz de Cristo. No sé, pídelo al Señor, ponte en sus manos y el Señor te va a dar la libertad que necesitamos, libre de la esclavitud, de todas esas cosas. Último punto sobre la oración de Jabes. El éxito de la oración de Jabes de alguna manera tuvo que ver con una vida que agradó a Dios. Ya leímos algunos textos donde sabemos que Dios se agrada de aquellos que andan en su verdad, de los que son humildes, ¿ok? Ya hemos leído que Dios no se agrada de los altivos, de los rebeldes, de los pecadores. Dios no se agrada. Así es que en el verso Dios dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Este es un bonito texto, ¿ok? Y le otorgó Dios lo que pidió. En el caso de Jabes, Dios le otorgó lo que pidió. Gloria a Dios, porque en el caso de Jabes, Dios quiso otorgarle lo que pidió. Muchas veces yo diría que Dios sí nos da lo que pedimos, ¿sí o no? Yo creo que son más veces las que Dios nos dice sí que las que nos dice no. Pero aclaro, hay ocasiones en que aún al hombre más justo Dios le dice no. ¿Sí saben, verdad? O sea que la oración de Jabes no es un siempre sí, como a veces se predica. La oración de Jabes es ejercitada para que Dios siempre te diga sí. No, no es cierto. Hay hombres muy justos, más justos que Jabes, y que Dios le dijo no. A veces Dios dice sí.
Otras veces Dios dice, estás en un proceso, ¿no? Sigue esperando. Y en los casos más extremos, Dios dice, está así, tajantemente, hay casos donde Dios dice, no. ¿Y por qué Dios a veces dice no? Y a veces Dios dice sí. Y a veces Dios dice, espera, ¿por qué? Ahí te van algunas razones que no las voy a explicar, ¿ok? Número uno, porque Dios es soberano. Dios hace lo que quiere, ¿ok? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién le puede decir a Dios, ¿y por qué haces así? Nadie. Dios es soberano. ¿Estamos? Amén. Porque Dios es sabio. Amén. Dios sabe por qué dice sí o por qué dice no. ¿Sí o no? Dios sabe lo que nos conviene. Y porque Dios es justo. Es decir, hay peticiones que hacemos que no llevan a nada bueno, ¿ok? Dios es justo. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Sin importar cómo responda Dios, siempre tiene Él la razón. ¿Está de acuerdo con eso? Sí. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Termino con esto. 2 ejemplos rápidos, si tengo tiempo. 2 ejemplos de hombres que caminaron en la voluntad de Dios, o sea, hombres justos, y que Dios les dijo, no. Ahí te va el hombre más justo, ¿ok? En este no hay falla, ¿ok? Como este hombre, no ha habido ninguno. Tan justo este era hombre que no cometió ni un pecado. ¿Saben cómo se llama? Jesús. Mateo capítulo 26, rápidamente. Mateo capítulo 26. ¿Será que el Padre se atrevió a decirle a Jesús no? Sí. Sí. Así es que no te sorprendas si en algún momento de tu vida el Señor te dice, ¿sabes qué? En esta ocasión, no. No. Mateo capítulo 26 en el verso 39. ¿Lo tienen? ¿Saben ustedes que Jesús pidió al Señor, al Padre, no una vez, ¿ok? 3 veces. 3 veces le dijo Cristo, voy a parafrasear primeramente, ¿ok? Le dijo así, más o menos la idea es esta. Cristo sabía que tenía que hacer una obra de redención, ¿cierto? Pero lo que Cristo le dijo al Padre más o menos fue, esta es la idea. Padre, no habrá una forma diferente de hacer la expiación, esta es la idea, ¿ok? No es que Cristo no quisiera, no. Él preguntó, ¿hay una forma diferente? ¿Y saben qué le dijo el Padre? No. Mira como en las palabras de Cristo, verso 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, o sea, hay la posibilidad de que se pueda hacer de una forma diferente. Si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuál era la copa? Morir en la cruz, ¿ok? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Primera oración. ¿Qué dijo el Padre? Pues no. Se entiende en el contexto que fue no. ¿Por qué? Porque después ora por segunda vez en el verso 42. Verso 42. ¿Tiene? Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, dice, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, o sea, Señor, Padre, si no hay otra forma, dice, pues hágase tu voluntad. Pero la idea es esta, ¿no? Todavía insistía, ¿no? Habrá otra forma que se pueda salvar a los hombres pecadores, usted y yo, sin que yo muera en la cruz. No, ¿verdad? Dice, hágase tu voluntad. En el verso 44, ¿lo tiene? Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez. ¿Qué oró? Diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles son las palabras? Señor, ¿hay alguna forma de hacer esto diferente? ¿Y saben cuál? No, no había una forma diferente. La Biblia enseña que nosotros, todos los hombres, somos pecadores, que el pecado nos lleva a la condenación eterna, que la paga del pecado es muerte. Se necesitaba que alguien muriera, pero no cualquier persona. Tenía que ser la muerte de alguien que satisfaciera la demanda del Padre, ¿ok? Y el único que se encontró apto, acepto delante de Dios para tomar nuestro lugar muriendo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No había otra forma de salvarnos. Por eso el Padre le dijo, no. Esos son los no
que aceptamos con mayor alegría, ¿no? Qué bueno que el Padre dijo a Jesucristo, no hay otra forma, tienes que ir a la cruz. Porque por esa razón, usted y yo hoy tenemos vida eterna. ¿Se dan cuenta que cuando Dios dice no, también es por un buen propósito? Es mentira los que enseñan que Dios siempre tiene que decirte que sí. No, eso no es cierto, ¿ok? Eso lo enseña el falso evangelio de la prosperidad nada más. Donde dicen, Dios siempre te dice que sí. No, muchas veces Dios dice que no. El hombre más justo le dijo, no. A Jabe le dijo, sí. A Jesús le dijo, no. Ahí te va otro hombre. No tan justo como Jesucristo, pero dentro de los apóstoles, uno de los que más aportaron a la obra del evangelismo. Un hombre que aportó 14 epístolas que hoy todavía estamos leyendo. Su nombre es Pablo. Dice ahí en segunda carta a los Corintios, vaya conmigo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, rápidamente, capítulo 12. Verso 8 al verso 9. ¿Lo tiene? ¿Cuál era el problema de Pablo que Dios le dio? Él le llama un aguijón en la carne. Significa que físicamente él tuvo un impedimento, ¿no? Una condición, alguna enfermedad, no se sabe exactamente qué es, pero le aquejaba, ¿ok? Le dolía. Dice así, verso 8. Respecto a lo cual, ¿cuántas veces? 3 veces dice, he rogado al Señor que lo quite de mí, dice. Y el Señor dice, y me ha dicho, ¿y qué significa eso? Básate mi gracia, más sencilla, ¿no? Pues no, que no te lo voy a quitar, ¿ok? O sea, ¿estás satisfecho con lo que yo te doy ahora, no? Bástate mi gracia, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. En el caso de Pablo, el Señor sí le dijo cuál era la razón por la cual no le iba a quitar ese problema que Pablo tenía, ¿no? Sí le dijo cuál era la razón. Sí, ahí en el verso 7 lo dice. ¿Lo tiene ahí mismo? ¿Sí? Dice así, dice Pablo. Ahí explica por qué Dios le permitió tener ese aguijón en la carne. Dijo, no te lo voy a quitar, aunque me regrese 3 veces, la que quieras, ¿no? Dice, y dice Pablo, Pablo como apóstol había tenido revelación, porque fue un apóstol, ¿ok? Y visiones como ninguno prácticamente, ¿no? Tuvo una visión en la cual él no sabe exactamente si fue en el espíritu, dice, o en el cuerpo, que él fue llevado al tercer cielo y vio cosas que no ve cualquiera, ¿ok? O sea, imagínense. ¿Y saben qué dijo Dios? Pablo, te voy a ayudar, ¿ok? Te voy a ayudar para que no te engrandezcas, para que no te llenes de jactancia, ¿no? O sea, yo creo que los falsos apóstoles de hoy en día necesitan un aguijón, porque cómo se jactan de que van al infierno, al cielo, y qué jactanciosos, ¿no? ¿Sí me entienden? Deberían tener un montón de aguijones para que se les quite la soberbia, ¿no? Sabemos que es falso, pero se ensoberbecen en la falsedad, ¿no? Dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera, ¿no? Gracias a ese no que le dio Dios a Pablo, tuvimos a un apóstol, o la iglesia tuvo un apóstol, Cristo tuvo un apóstol, que escribió 14 epístolas, usted las conoce, ¿ok? 10 de ellas a la iglesia, 3 de ellas personales. Un apóstol, hermanos, que fue fuerte en medio de las circunstancias difíciles. ¿Se acuerdan lo que leíamos en la escuela dominical? Donde Pablo dice las aflicciones que sufrió, ¿no? Naufragios, azotes, 50 azotes menos 1, ¿no?
40 menos 1, así le añadí, ¿verdad? 40 menos 1, dice, he azotado con vara 3 veces, dice, ¿acuerdan? Naufragios, dice, peligros en los caminos, peligros con los de mi nación, peligros entre los falsos hermanos, ¿no? Pero ¿qué hizo Pablo en todo eso? Él tranquilo, ¿no? Confiando en Dios. ¿Y por qué? Porque Dios le enseñó que el poder de Dios se perfecciona, ¿en dónde? En la debilidad. Porque cuando los hombres son débiles, ellos aprenden a confiar en Dios. Y Pablo no solamente dice eso, sino que después Pablo dice que él con todo eso, aún así, se preocupaba, dice, por las iglesias, ¿no? Y cuando él explica cómo amaba a los hermanos, dice, ¿saben cómo les amo yo? Dice, ¿se acuerdan? Dice, así como una madre, dice, amamanta a sus hijos, dice, así yo, es el amor que siento por mis hermanos. O sea, ¿cómo Pablo logró ser así tan tierno? ¿Cómo logró eso? Porque Dios, en una ocasión que él pidió, quítame este aguijón, Dios le dijo, no, Pablo, es por tu bien. Así que, hermanos, mire, aprendamos. Sí, Dios agrada de los hombres justos y escucha la oración de los justos. Y casi siempre Dios nos dice que sí, ¿verdad? Por eso oramos a Dios. Dios conoce nuestra necesidad. Pero habrá momentos en los que Dios diga, ¿saben qué? No, pero no lo tomes como mal. Por alguna razón ha de ser. ¿Qué hay que hacer entonces? Seguir confiando en Dios. Si Él dice que no, pues no. Pero no olvidemos de eso. Esto es importante, que nosotros sigamos permaneciendo en Cristo, caminando con Él, porque separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Ahora sí termino con esto. Ten cuidado, ¿ok? No malinterpretes lo que significa permanecer en Cristo. Algunos malentienden. Y aquí van 2 conceptos erróneos de lo que es permanecer en Cristo. Conceptos erróneos. Permanecer en Cristo, algunos dicen, o más bien, permanecer en Cristo no se basa en los sentimientos, ¿ok? Algunos dicen, es que yo creo que sí estoy permaneciendo en Cristo porque me siento bien. ¿Sí me entienden? Y cuando te sientas mal, ¿no? ¿No sé si me entiendan? No, permanecer en Cristo no depende de lo que sientas hoy o de lo que sientas mañana. No, depende de lo que tú sabes que estás haciendo. Si estás andando conforme a los mandamientos de Cristo, siendo obediente y fiel, estás caminando con Cristo. ¿Sí me entienden? ¿Lo sientas o no lo sientas? Es como el matrimonio, ¿ok? Miren, yo tengo a mi esposa, ¿ok? Y yo sé que es mi esposa porque nos casaron delante de Dios, ¿cierto? Hicimos un compromiso delante de Dios, ¿cierto o no? Pero a veces no siempre mis sentimientos son positivos. Cuando discutimos, los sentimientos no son muy buenos. Me siento como que, como esta no es mi esposa, estamos discutiendo. ¿Cómo ser mi esposa y estamos discutiendo? ¿Dejó de ser mi esposa? No. Y hay veces que estamos bien y me siento bien. Esta sí es mi esposa. ¿Porque me siento bien es mi esposa? No, y es mi esposa porque hay un compromiso y una relación, ¿cierto? Tu relación con Cristo llegó a través del nuevo nacimiento, de tu fe puesta en Cristo. Pero de ahí en adelante, te sientas bien o no te sientas bien, eso es secundario. Los sentimientos van y vienen. Lo importante es que tú sepas, ¿ok? Lo importante es que sepas andar en sus mandamientos. Eso es lo importante. ¿Y eso sí lo podemos saber, sí o no? Sí. Por eso necesitamos conocer su voluntad. Entonces ten cuidado con conceptos erróneos que significa permanecer en Cristo. Otro concepto erróneo. Permanecer en Cristo, hermano, no se puede permanecer en Cristo siendo desobediente. Qué común es esto, ¿ok? Hay creyentes que andan desobedientes al Señor y dicen, no, pero yo estoy en Cristo. Yo estoy bien con Cristo. Y todo el mundo sabe que andas en rebeldía. Todo el mundo es mucho decir, ¿ok? Algunos saben, pues, que andas en rebeldía. Y todavía dices, pero yo ando caminando con Cristo. ¿Será cierto eso? ¿Será permanecer eso en Cristo? Pues no, mi hermano, claro que no. No se puede permanecer en Cristo mientras se es desobediente. Eso es bien claro en la Biblia. Déjate leer un texto, vaya conmigo. Juan 15:10. Mire, un texto clarísimo. Juan capítulo 15. En el verso 10, no se puede decir que un creyente está caminando con Cristo si no anda guardando sus mandamientos, si no anda siendo obediente. No, hermano, la desobediencia, el pecado rompe tu relación con Cristo, ¿ok? Eso es una realidad. Dice Juan 15:10, ¿lo tiene? Leamos juntos, dice,
Si guardareis mis mandamientos, ¿qué dice? Pues permaneceréis en mi amor, dice. Dice Cristo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Está difícil eso? Pues no. ¿Cómo se permanece en Cristo? Cuando andan guardando sus mandamientos. Esto es fácil. La desobediencia siempre crea un rompimiento en nuestra relación con Dios. Y mire, mi hermano, hay muchos beneficios de permanecer en Dios. Todo es beneficio permaneciendo en Dios, en Cristo, caminando con Cristo. ¿Como cuáles? Miren, cuando tú caminas con Cristo cerquita así, Dios te ayuda a percibir mejor la dirección de Él mismo. Es decir, que cuando estamos en Cristo no se hace tan complicado obedecer sus mandamientos, ¿cierto? Nos damos cuenta cuando algo es correcto y cuando algo es incorrecto. Es más fácil, ¿cierto? No. Cuando tú caminas con Cristo, es más fácil saber cuando algo está bien y cuando algo está mal. ¿Se acuerdan el caso de Elías? Elías, que cuando acabó con los sacerdotes de Baal y después estaba ahí desanimado, y Dios le dijo, Elías, come porque largo camino te resta, ¿no? Y Dios lo reanimó ahí, ¿se acuerdan? Y después le dijo, ¿sabes qué? Mira, métete en esa peña, ¿no? Y ya Elías volvió a tener una relación estrecha con Dios, ¿no? Y Dios después dice que se le manifestó, ¿no? Y pasó luego, dice que en viento, después en un fuego, ¿cierto? Y Elías dice, no, ahí no está Dios. Y después en un silbo apacible. ¿Y qué dijo Elías? Ahí está Dios. ¿Cómo lo pudo percibir Elías? Por su relación ahora renovada con Dios. Sí, cuando usted tiene una relación cercana con Dios, usted puede entender más fácilmente cuando algo está bueno o está malo. Pero cuando usted y yo andamos en rebeldía a Dios, ya no sabemos ni cuando está bien ni cuando está mal algo, ¿no? O sea, hay pérdidas, ¿ok? Caminar con Dios, también algo más que nos beneficia es que nos ayuda a aprovechar y disfrutar las riquezas espirituales. Sí, caminar con Dios, uno entiende las riquezas espirituales y las aprovecha, ¿no? De hecho, ¿se acuerdan la predicación de Pedro y de los demás en el día de Pentecostés? ¿Se acuerdan? La gente cuando les miró, ¿sabe qué dijeron de ellos? Cuando les oyeron hablar con denuedo, con sabiduría, ¿sabe qué dijo la gente? Dice, esta gente, dice, iletrada, dice, sabemos que hablan así, dice, porque sabemos con quién, voy a parafrasear, con quién han andado, ¿no? O se nota que han caminado con Jesucristo, ¿no? Sí, caminar con Dios te hace aprovechar las cosas espirituales. Permanecer con Cristo, caminar con Cristo, también es bien importante. Nos da el reposo que necesitamos para ser útiles en su obra. Sí, hermanos, mire, caminar con Cristo te hace descansar. Y cualquier trabajo que Él nos encargue es más fácil, ¿ok? Caminar con Cristo también, hermano, nos ayuda a que cuando clamamos a Dios, pedimos a Dios algo, nuestras oraciones sean consistentes con la voluntad de Dios, ¿cierto? Si el que camina con Cristo cuando pide algo, siempre pide más sabiamente, ¿cierto? Pero el que camina sin Cristo, pide cualquier cosa, a veces solamente en la carne, ¿no? Y por último, permanecer con Cristo, hermanos, es lo que sin duda alguna y según la Biblia es lo que llenará de gozo nuestras vidas. ¿Quién no quiere tener paz y gozo? Experimentarlo todos los días. ¿Saben qué se requiere? Bien fácil, caminar con Cristo. Terminamos leyendo ese verso, Juan 15:11, porque ese es el resumen de todo eso. Juan 15:11, vamos rápidamente y lo leemos y terminamos ahí. Juan capítulo 15, el verso 11. Y podríamos decir que este es el resumen, el verso 11, de los beneficios de caminar con Cristo, o el objetivo principal de caminar con Cristo en la vida del hombre especialmente, ¿ok? Porque tenemos que dar fruto para Dios, pero en la vida del hombre este es un beneficio grande. ¿Lo tienen? Juan capítulo 15, en el verso 11 dice, leamos, dice, dijo Jesús, después de hablar de permanecer en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice en el 11, estas cosas os he hablado. ¿Y para qué dice? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y yo diría que esto es la plenitud del hombre. ¿Quieres que tu vida sea gozosa? Permanezcamos en Cristo, cerca de Cristo, lo principal. Todo lo demás es añadido. Nuestra vida será con más gozo. Significa que apartarnos de Cristo, no vamos a disfrutar de la plenitud.
no aprovecharemos nada de lo que hacemos mientras estamos en esta tierra. Bueno, ojalá que empecemos así el año, cuidar mi relación personal con Cristo. Si es así, mi vida será más fructífera, por decirlo así. Vamos a orar al Señor y dar gracias, que el Señor nos ayude. Vamos a orar por esta situación. Vamos a orar todos juntos. Oremos realmente queriendo que Dios pues nos conteste como Jabes. Que Dios nos diga sí, si es que la oración está conforme a su voluntad. Y si nos dice que no, bueno, por algo será, ¿no? Nosotros sigamos confiando en Dios. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, gracias porque ahora que estamos comenzando este periodo, este año, Señor, tú nos ayudas a mirar cosas que realmente son importantes. Nosotros creemos que tú nos salvaste porque quieres tener comunión con nosotros, comunión personal, comunión íntima, Señor. Entendemos que nos quieres usar en tu obra, pero Padre, principalmente nos creaste para que fuéramos tuyos. Padre, ayúdanos a que nosotros presentemos lucha contra esta naturaleza, que queramos someterla a tu voluntad, que queramos hacer lo que tú nos indicas, que estemos conforme con las cosas que nos has dado, Señor, que nos mantengamos firmes, que seamos fieles. Padre, que en nuestra vida podamos experimentar el gozo, o sea, el gozo que proviene de andar en tus caminos. Padre, ayúdanos a no separarnos ni a la derecha ni a la izquierda, y mantenernos firmes en lo que nos has encargado. Padre, nosotros obviamente no queremos vivir en el dolor, ni queremos causar dolor, pero entendemos que la única forma de lograr esto es que tú nos bendigas, Padre. Bendice nuestra vida así, por favor. Padre, ayúdanos. Esta bendición también la pedimos para nuestros hermanos en la fe, de este lugar y de diferentes lugares. Ayúdales este año que estamos comenzando. Señor, que en el transcurso de estos 12 meses, Padre, que vivamos un día a la vez, no afanándonos por el que será mañana, sino cada día decidiendo, Señor, hacer tu voluntad, aunque parezca difícil. Padre, creemos que en tu poder sí se puede. Gracias por este día, gracias por tus misericordias, gracias por tu provisión, gracias, Señor, por todo ello. Si hemos de ir a casa, llévanos con bien. Si hemos de trabajar mañana, Señor, ayúdanos, guárdanos, prospéranos, especialmente en las necesidades espirituales. Señor, que nuestra vida sea grata delante de ti, Señor, y que en los días siguientes dispongamos el corazón para seguir escuchando tu instrucción, para que seamos parte de tu obra. Padre, gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos,